Le damos gracias a Dios porque podemos estar en este lugar libremente compartiendo la palabra de Dios. Hoy en esta mañana venimos a presentarte a nuestro Señor Jesucristo, a que lo conozcas. Tal vez ya lo conocías y te olvidaste de Él, pero hoy en esta mañana venimos a hablar de las buenas nuevas del Evangelio. Darle a Dios gracias porque Él nos sacó un día de donde estábamos perdidos. Así también este día quiere sacarte de ahí donde estás. Porque de gracia lo que de gracia hemos recibido. Venimos a presentarte a nuestro Señor Jesucristo. Venimos a presentártelo como tal y Él es para cada uno de nosotros. Porque muchas las veces nos olvidamos de Él y no queremos conocerlo. Pero cuando queremos conocerlo, la palabra no te va a incomodar. La palabra no te va a aturdir cuando quieres conocerlo, pero cuando quieres rechazarlo, vas a rechazar esta palabra. Te va a aturdir en los oídos porque no quieres saber las buenas nuevas del Evangelio. No quieres saber cuando Dios viene a hablarte y decirte que Dios tiene cuidado de tu vida, de tu familia, que Dios tiene cuidado de tu vida en esta hora, en esta mañana, hablando las buenas nuevas del Evangelio para que aprendas y entiendas en tu corazón que Cristo todavía te ama, que Cristo nunca te va a dejar de amar tal y cual y como eres. Él siempre está al cuidado de ti. Allí donde tú andas tal vez lo rechazas, pero Dios está a tu lado. Solamente está en que le digas: Señor Jesús, yo quiero conocerte, yo quiero saber más de ti. Yo quiero más misericordia de ti porque tal vez no soy perfecto, tal vez te he fallado, pero esta tierra mandó a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que Dios te promete y es lo que venimos a presentarte realmente quién es Jesucristo. Aquel que murió en la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí. Aquel que fue crucificado por amor a nosotros. Él pagó un alto precio por nuestros pecados. Él es todo para nuestra vida. Que no te incomode lo que estás oyendo. Atesóralo en tu corazón. Atesora lo que Dios te está hablando. Y estamos aquí es porque estamos oyendo, estamos obedeciendo el llamado de Dios que nos ha puesto. Tal vez a nosotros un día también se nos habló, quisimos rechazarlo, pero una palabra de parte de Dios se quedó en nuestros corazones. Y esa semilla un día germinó en nuestras vidas y por eso estamos aquí en esta hora. No te juzgamos, solamente te prevenimos a que entres otra vez al redil, a que conozcas nuevamente la presencia de Dios. Vamos a leer una porción de la palabra en esta mañana. Dios nos ha puesto diferentes palabras, pero todas concuerdan a lo mismo. Todas te hablan del pecado, todas te hablan del arrepentimiento, todas te hablan de la llenura de Dios, todas te hablan de que entregues tu vida a Cristo. Todo va concordado como Dios nos lo ha puesto. Y en esta mañana leemos el libro de Isaías 55, 6 y 7. Dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y Dios nuestro, el cual era amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y si mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Así nos habla la palabra de Dios. Dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Dios tiene pensamientos diferentes para cada uno de nosotros. Tiene nuevos caminos donde Dios ya no quiere que tú camines. Estás caminando por un camino incorrecto. Estás pensando con ese pensamiento incorrecto cuando Dios te habla a través de su palabra que sus pensamientos de Dios son mejores. Los pensamientos de Dios te hacen
pensar de una manera diferente. Los pensamientos de Dios hacen cambiar tu matrimonio, porque piensas en Dios, no piensas en ti mismo. Porque muchas las veces tú dices, con mis pensamientos yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a prosperar, pero pones a Dios en segundo lugar. Pero cuando pones los pensamientos de Dios, Señor, que sean tus pensamientos y no los míos, guíame por donde me quieras guiar, porque tus caminos no son mis caminos. Cuando tú quieres que yo camine por donde tú me quieras llevar, ahí sé que son caminos perfectos, caminos tuyos. Es lo que debemos de hacer, caminar en el Señor, pensar en el Señor. Dice la palabra de Dios, el que está falto de sabiduría, pídasela al Señor. Muchas veces nos falta sabiduría para tener entendimiento de lo que Dios nos está hablando. Muchas veces nos incomoda la palabra, muchas veces nos incomoda el texto, el versículo, pero es Dios hablando a través de su palabra. Este libro poderoso que Dios nos ha dejado para entenderlo, para escudriñarlo, para vivir conforme a su palabra, porque es palabra de Dios, no es palabra del hombre. Dios nos la pone en nuestras mentes, en nuestras bocas, para hablarla como Dios quiera que la hablemos. Pero muchas veces nos incomoda. Muchas veces mejor corremos a la palabra de Dios, cuando Dios siempre te sigue, porque Él son los caminos de Dios que te va siguiendo para que tú regreses al camino de Él. Muchas las veces no quieres saber nada de Dios. Muchas veces reniegas a Dios, pero son tus pensamientos. Pero los pensamientos de Dios quiere que te arrepientas. Los pensamientos de Dios quiere que tengas una vida en abundancia, una vida próspera, una vida victoriosa. Y muchas veces dices, hablas muy bonito. La Biblia habla muy bonito, pero no sucede nada. No sucede porque sigues con tus mismos pensamientos. Estás hablando con tus pensamientos, no sucede nada. Pero cuando hablas con los pensamientos de Dios, porque Dios nos dejó promesa aquí en su palabra, y esa promesa se cumple. Pero que tiene que ser con los pensamientos de Dios. Déjate guiar por Dios, que sean los caminos de Dios y no tus caminos, porque muchas las veces vas al camino ancho, ahí donde todo te es fácil, y al camino angosto no quieres caminar, pero ahí en el camino angosto ahí va nuestro Señor Jesucristo, te lleva agarrado de la mano para brincar cada obstáculo que se presente, porque Dios te da la victoria a través de cada obstáculo. Dios te da la victoria a través de cada proceso que estás pasando, porque Él te lleva agarrado de su mano, Él no te suelta, porque su palabra dice que Él nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar, porque Dios es fiel, grande y verdadero. Dios nos deja una gran enseñanza a través del Evangelio. No te venimos a hablar de religión, solamente de salvación. La salvación es Cristo Jesús. Él es el gran todopoderoso, el alfa, el omega, el principio y el fin, aquel que ha de venir por segunda vez. Que muchos no creen en la segunda venida de Dios, porque son tus pensamientos. Estás pensando en que Dios no existe, en que Dios no va a venir. Como en esos tiempos, estamos como en los tiempos de Noé. No quieren creer. No quieren creer que Dios les está hablando. Estamos como en los tiempos de Noé. Noé les hablaba y les decía, lo juzgaban loco, pero él obedecía a la palabra de Dios. Él tenía los pensamientos de Dios para construir esa arca. Pensamientos de Dios, porque Dios le dijo cómo construir esa barca. Ahora el Señor nos da pensamientos para que tú vuelvas otra vez y te entregues y te arrepientas de todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Donde Dios quiere que camines, donde Dios quiere que hables pensamientos de Él. Aquí la palabra de Dios también nos dice en Isaías 41:9 en adelante. Dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Muchas veces estás aquí en este país, estás en esta nación, porque Dios te trajo con un propósito. Dios te trajo con pensamientos victoriosos, pero tú sigues renunciando a Dios. Tú todavía sigues dudando de Dios cuando Dios te trajo a este lugar. Dios te trajo con un propósito, porque dice que de los confines de la tierra te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Somos siervos en el Señor porque nos ha reunido a este estado, a esta nación, nos ha reunido con un propósito. Pero en veces no queremos caminar en el propósito de Dios. Dice más adelante en el 10, dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando Dios promete que estar con nosotros, cuando Él dice que no tengamos miedo ni desmayemos,
que siempre nos ayudará, siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. Es la palabra de Dios lo que nos habla, que nos dice que no tenemos por qué tener miedo de lo que se presente, solamente tener sabiduría, entendimiento para poder seguir caminando donde Dios quiere que caminemos. No tener miedo donde estés, que sigue adelante, no tengas miedo, porque el Señor estará contigo donde quiera que vayas. Y si Él está contigo, Él te va a pasar esa prueba. Él va a cambiar tus pensamientos, va a cambiar tu caminar, va a cambiar tu manera de ser, va a cambiar todo lo que pienses, lo va a cambiar Él, pero pídeselo al Señor. Muchas veces no sabes cómo pedírselo, pero tenemos boca, tenemos rodillas para poder postrarnos y decirle, tal vez no tienes palabras en tu boca, pero el Señor, yo aquí estoy postrado, me rindo ante ti, no tengo palabras, pero tú conoces mis pensamientos, porque Dios escudriña tus pensamientos. Todo lo que tú estás pensando, Dios ya lo está escudriñando. Todo lo que estás por hacer, Dios ya lo sabe, pero Dios quiere que te arrepientas. Dios quiere que no camines en ese camino malo. Conoce al Señor, que te lo venimos presentando en esta hora, conócelo. Ten una presencia divina con Él. Busca un lugar donde tengas una intimidad con Él. Tal vez no abras la boca, pero tus pensamientos que sean de Dios, y Dios va a hablar a tus pensamientos. Muchas veces no sabes cómo te va a hablar, pero ahí vas a entender cómo te está hablando Dios a tu mente, cómo está poniendo pensamientos de victoria, pensamientos divinos de parte de Dios para que camines y también compartas esos pensamientos que Dios ha puesto en tu vida. Hay muchas maneras cómo caminar en el Señor, y en vez de decir, no sé cómo caminar en Dios, no sé cómo caminar en Dios, pero Dios guía tus pasos, porque muchas veces vas a entrar a un antro, ahí van tus propios pasos, pero cuando son los pasos de Dios, el camino de Dios, te vas a retroceder y vas a buscar otro lugar. Hay lugares donde todavía se te predica la palabra, hay estacionamientos en los atrios donde se te predica la palabra para que no entres a la perdición, para que te arrepientas y busques el camino de Dios. Y muchas veces ahí lo rechazas, muchas las veces ahí dices, no quiero saber nada, yo quiero divertirme, yo quiero gozarme, pero el gozo en el Señor nuestra fortaleza es Él. Cuando a veces estamos pasando una tribulación, buscamos la droga, los vicios, pero es momentáneo. Pero cuando buscamos en el Señor, es para siempre, porque Dios nos da paz, Dios nos da tranquilidad para poder caminar y pasar ese proceso. Todos pasamos procesos, todos los pasamos, pero cuando tenemos a Dios en nuestra mente, los procesos son pasajeros, porque Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dios sustenta todas nuestras necesidades, Él sustenta todo lo que se vaya a presentar más adelante. Muchas las veces el trabajo te desvía de la presencia de Dios. Muchas veces el trabajo te desvía los caminos para ir a buscar una iglesia. Muchas las veces no quieres saber nada de Dios. Muchas las veces prefieres estar descansando, viendo la televisión, viendo el teléfono, que buscar la presencia de Dios. Cuando Dios te dice, yo te estoy buscando, yo aquí estoy contigo, pero tú no quieres pensar nada en mí, no quieres caminar en mí. Pero tú cuando pones tu mente en el Señor, 5 minutos que pongas tu mente en el Señor, para cuando menos acuerdes, ya va a ser 1 hora, hora y media, 2 horas. Muchas veces dicen, ¿por qué tanta oración? Porque cuando tienes una comunión con Dios, cuando estás pensando en Dios y sabes que estás caminando en Dios, el tiempo se te hace corto. Se te hace corto para tener esa intimidad con Dios. Pero cuando lo rechazas, 1 minuto se te hace mucho. 1 minuto te distorsiona y no quieres saber nada. Pero cuando tienes a Dios en tu corazón, cuando tienes a Dios en tu mente, nunca vas a rechazarlo. Nunca vas a decir esos gritones que están ahí hablando. Nunca vas a decir nada, cosas contrarias. Al contrario, decir gracias Dios porque has mandado tu mensajero. Gracias Dios porque has mandado a esa persona que me ha incomodado para llegar a tu camino, para entrar a tu redil, porque tal vez estaba perdido. Porque la palabra de Dios dice que Dios dejó a las 99 por ir a buscarte. Y hoy en esta mañana Dios viene a buscarte para que regreses a su redil y puedas caminar en el camino de Dios. El camino de Dios es perfecto. La presencia de Dios es perfecta. La llenura de Dios es lo mejor que podemos sentir. Es lo mejor para poder seguir caminando. Estamos como en los tiempos de Noé. No queremos creer. En el libro de Génesis nos habla que por causa de la maldad, Dios destruyó en la tierra antes del diluvio, porque los pensamientos del hombre se estaban distorsionando
había pensamientos de maldad y Dios tuvo que ser un arca para los arrepentidos. Hoy el Señor te dice que te arrepientas y subas al arca, porque un día vamos a partir con Dios. Ese día que muchos dicen que no es cierto. Muchos dicen que cuando uno se muere ya ahí se acabó nuestra vida. Pero Dios nos promete una vida eterna. Dios nos promete que tenemos una segunda vida. Aquí vamos de pasada. Pero ¿qué estamos haciendo aquí en esta tierra? ¿Cómo nos vamos a presentar cuando estemos con Dios? ¿De qué manera nos vamos a presentar? Hay un día el Señor nos va a pedir cuentas y te va a decir: yo mandé a mis siervos a hablar de mi palabra y los rechazaste. Hacedores de maldad, va a decir el Señor. Pero cuando tú te caminas conforme a Dios, el día que estemos con Dios, Dios te va a recibir con los brazos abiertos. Dios te va a recibir con esa alegría porque obedeciste, porque volviste a caminar en el Señor. Dios caminó en esta tierra. Dios caminó y fue crucificado. Fue llevado hasta la cruz del Calvario con dolores. Fue demolado, dice su palabra. Fue crucificado. Fueron tantas cosas, pero Él nunca abrió su boca para maldecir. Solamente dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y hoy en esta hora también te decimos: tal vez no sabes lo que hacen, pero Dios te vuelve a rescatar para que vuelvas al camino de Dios y tus pensamientos sean pensamientos de Dios. Buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Todavía lo podemos encontrar. Todavía lo podemos encontrar. Busca a Dios. Ahí donde quiera que andes, busca la presencia de Dios. Ahí donde estás, en tu departamento, en tu trabajo, en tu hogar, donde quiera que estés, ahí tú estás mirando este audio, este video. Busca de Dios mientras pueda ser hallado. Es lo mejor que podemos hacer. Cuando tienes una intimidad con Dios, ya no te quieres separar de Él. No te quieres separar. Experimenta el amor de Dios en tu vida. Experiméntalo, que Dios está contigo. Dios quiere entrar a tu corazón. Dios quiere entrar a tu vida. Dios quiere que sus caminos sean los caminos de Dios. Que Él te guíe por donde quiera que camines. Dios nos ha guiado a este lugar para caminar en este lugar, porque este lugar lo declaramos bendecido. Sabemos que almas se entregan a través de este audio, de esta bocina. Sabemos que ahí donde están tal vez por vergüenza no se acercan, pero ellos ahí se arrepienten y buscan de Dios. Hemos visto respuesta de parte de Dios en este lugar, porque este lugar es bendecido de parte de Dios. Tal vez se practica mucha la maldad en este lugar, pero también está la gracia de Dios en este lugar. Está la gracia de Dios en tu vida. Está la gracia de Dios donde quiera que vayas, porque has escuchado una palabra de parte de Dios.